Habla menos, atrae más. El arte del estoico del silencio. En un mundo de ruido constante, donde las redes sociales, las reuniones y los mensajes instantáneos nos obligan a hablar y a opinar sin descanso, ¿qué poder puede tener el silencio? ¿Cómo puede alguien, simplemente escuchando, atraer a otros y ejercer una influencia duradera? Esta es una exploración sobre el arte estoico del silencio. Un viaje para descubrir por qué los antiguos sabios recomendaban hablar menos, escuchar más y elegir con cuidado cada palabra. Aunque parezca una paradoja, hablar menos puede convertirte en un punto de referencia para los demás. En un contexto en que la mayoría está ansiosa por contar su historia, quien domina el silencio destaca, transmite calma, seguridad y misterio. Ya lo advirtió Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. Tenemos dos orejas y una boca, por lo tanto debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Estas palabras serán el hilo conductor de nuestro recorrido. A lo largo de las próximas secciones, combinaremos historias inspiradoras, enseñanzas filosóficas y ejercicios prácticos. Conocerás por qué el silencio es una herramienta poderosa para conectar con los demás, cómo practicar la escucha activa, por qué un estoico prefiere la brevedad a la verborrea y cómo la moderación del lenguaje se traduce en respeto y atención. También descubrirás cómo usar el silencio para calmar la ira ajena, cómo transformar las conversaciones triviales en diálogos significativos y cómo prepararte mentalmente para hablar con sabiduría. Prepara una libreta para anotar ideas, asegúrate de estar en un lugar tranquilo y acompáñame en este viaje hacia el silencio interior. Al final de este episodio, tendrás herramientas para atraer más, incluso hablando menos, y para vivir de acuerdo con una filosofía milenaria que vuelve a estar de moda porque ofrece algo que nuestra sociedad necesita desesperadamente: pausa, reflexión y profundidad. Primero, los estoicos y el valor del silencio. En la Atenas del siglo III a.C., Zenón de Sitio fundó una escuela filosófica bajo un pórtico decorado conocido como la Stoa Poikile. Rodeado de discípulos, enseñaba que el universo estaba regido por una razón divina, Logos, y que la virtud debía ser el centro de nuestras vidas. Parte esencial de esa virtud consistía en saber escuchar y dominar la lengua. El mismo Zenón comparaba nuestro cuerpo con nuestras capacidades. Tenemos dos orejas y una boca, por lo tanto, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. La frase es simple, pero ofrece una gran lección. La naturaleza nos dota de herramientas para aprender más de lo que expresamos. Los estoicos no eran antisociales. Apreciaban la convivencia, pero estaban convencidos de que las palabras mal usadas eran la raíz de muchos males. Observaban que la mayoría de las personas habla impulsivamente, buscando validación o descargando sus emociones, y que esto les impide escuchar y comprender. Séneca, el asesor del emperador Nerón, también subrayó el valor de la discreción. En una de sus cartas morales escribió que el silencio es una lección aprendida a través de los muchos sufrimientos de la vida. Sus experiencias en la corte lo habían convencido de que hablar sin necesidad trae consecuencias dolorosas. Cuando callamos, aprendemos a observar y a comprender tanto a los otros como a nosotros mismos. Las palabras exactas en el momento justo pueden sanar, pero las palabras precipitadas, no pensadas, suelen herir. Epicteto, esclavo liberado convertido en filósofo, insistía en que la filosofía
no es un discurso teórico, sino una guía para vivir. En su famoso Enquiridión, aconsejó a sus discípulos que definieran un carácter firme y luego lo sostuvieran en todas las circunstancias. En la sección 33 instruye: sé silencioso la mayor parte del tiempo, o pronuncia solo las observaciones más necesarias y exprésalas en pocas palabras. Pero rara vez, y cuando las circunstancias lo exijan, habla. Habla, en efecto, pero no de temas ordinarios. No hable sobre gladiadores, carreras de caballos, atletas, ni cosas de comer o beber, temas que surgen en cualquier ocasión. Pero sobre todo, no hables de la gente, ni para culparla, ni para elogiarla, ni para compararla. Este pasaje refleja cómo el silencio y la moderación en el habla constituyen una disciplina central para el estoico. Adoptar el silencio no significaba para ellos una renuncia al diálogo, sino un compromiso con la conversación significativa. Preferían hablar poco y bien, evitando el chismorreo y las banalidades. Eso los volvía atractivos. Su rareza despertaba curiosidad y su prudencia generaba respeto. Cuando alguien así habla, los demás prestan atención porque saben que sus palabras no son gratuitas. Segunda, la escucha activa. Escuchar el doble de lo que hablas. Cuando una persona viene a contarnos sus problemas, solemos sentir la necesidad de dar consejos de inmediato. Nos precipitamos a decirle qué hacer sin preguntarnos si realmente nos ha pedido una solución. Esta respuesta impulsiva, por bien intencionada que sea, a menudo hace que el interlocutor se sienta incomprendido. El Daily Stoic recuerda que la insatisfacción en las conversaciones se debe a que hablamos demasiado de nosotros mismos y escuchamos poco. La escucha activa es una práctica fundamental para quien quiere dominar el arte del silencio. Consiste en prestar atención plena a quien habla, sin preparar mentalmente nuestra réplica, sin interrumpir y sin juzgar. Un estudio de 2014, citado en el mismo artículo, identificó 3 componentes clave para mejorar la manera en que escuchamos a otros. Primero, involucramiento, no verbal. Mantener contacto visual y asentir sutilmente. Esos gestos le indican a la otra persona que estás presente y que su mensaje te importa. 2. Evitar la paráfrasis constante. Expresiones como "lo que quieres decir es" suelen provocar juicio y hacen que el interlocutor se sienta evaluado. En lugar de eso, permite que la persona se exprese por completo. Tercero, fomentar la profundización. Animar al otro a detallar sus ideas y emociones demuestra empatía. Practicar la escucha activa requiere paciencia. No es fácil callar cuando tenemos opiniones, pero al entrenarnos a escuchar, descubrimos detalles que se nos escapaban. Observamos expresiones, inflexiones y silencios que revelan el mundo interior de quien habla. Así, nos volvemos más comprensivos y capaces de ofrecer apoyo cuando se nos pida, no cuando queramos imponernos. Este hábito cumple con la indicación de Zenón de usar nuestros oídos el doble que nuestra boca. Los estoicos desconfiaban del ego. Tenían claro que la arrogancia rompe la comunidad y la cooperación. Epicteto recomendaba a sus seguidores: sé silencioso respecto a los servicios que has prestado, pero habla de los favores que has recibido. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la soberbia que a veces se esconde tras la autopromoción. Piensa en una conversación reciente, donde alguien habló únicamente de sus éxitos, proyectos, negocios, logros. Seguramente te pareció presuntuoso o agotador. Lo más probable es que no te sintieras inspirado para colaborar con esa persona. Por el contrario,
Cuando alguien agradece a su equipo, a sus mentores y a quienes lo apoyaron, su discurso se percibe humilde y auténtico. Un simple gracias, tuve grandes mentores o no podría haberlo hecho sin mi equipo requiere menos palabras que un monólogo de 20 minutos y transmite reconocimiento. Para el estoico, la gratitud no es solo cortesía, es un recordatorio de que somos interdependientes. Reconocer a quienes nos ayudan evita que nuestro ego se infle. Además, hablar de los favores recibidos nos conecta con la comunidad y nos convierte en personas más atractivas. Los demás perciben que apreciamos lo que hacen y que no buscamos crédito exclusivo. Por ello, la recomendación es clara. Limita tus relatos sobre tus propios actos y enfócate en expresar gratitud hacia los demás. Tercera, gratitud y humildad. Habla de los favores que recibes, no de tus logros. Los estoicos desconfiaban del ego. Tenían claro que la arrogancia rompe la comunidad y la cooperación. Epicteto recomendaba a sus seguidores: sé silencioso respecto a los servicios que has prestado, pero habla de los favores que has recibido. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la soberbia que a veces se esconde tras la autopromoción. Piensa en una conversación reciente donde alguien habló únicamente de sus éxitos, proyectos, negocios, logros. Seguramente te pareció presuntuoso o agotador. Lo más probable es que no te sintieras inspirado para colaborar con esa persona. Por el contrario, cuando alguien agradece a su equipo, a sus mentores y a quienes lo apoyaron, su discurso se percibe humilde y auténtico. Un simple gracias, tuve grandes mentores o no podría haberlo hecho sin mi equipo requiere menos palabras que un monólogo de 20 minutos y transmite reconocimiento. Para el estoico, la gratitud no es solo cortesía, es un recordatorio de que somos interdependientes. Reconocer a quienes nos ayudan evita que nuestro ego se infle. Además, hablar de los favores recibidos nos conecta con la comunidad y nos convierte en personas más atractivas. Los demás perciben que apreciamos lo que hacen y que no buscamos crédito exclusivo. Por ello, la recomendación es clara. Limita tus relatos sobre tus propios actos y enfócate en expresar gratitud hacia los demás. Cuarta conta. Hasta 3. Dominio de la lengua y dicotomía del control. Todos hemos dicho cosas de las que luego nos arrepentimos. A veces las palabras salen más rápido que nuestros pensamientos. Para reducir estos deslices, los estoicos enseñan a pausar antes de responder. Zenón aconsejaba: es mejor tropezar con los pies que con la lengua. Esta metáfora sugiere que las caídas físicas se curan fácilmente, pero las heridas causadas por las palabras pueden ser permanentes. Ryan Holiday, analizando este consejo en el Daily Stoic, recuerda que Epicteto fue el filósofo que mejor explicó la dicotomía del control. Para Epicteto, lo que está bajo nuestro control son nuestras opiniones, deseos y acciones, incluida la manera en que hablamos. Lo que está fuera de nuestro control son factores como la reputación o el estatus. Esta distinción nos invita a responsabilizarnos de nuestras palabras. Aunque no podamos controlar cómo nos perciben los demás, sí podemos decidir cómo nos expresamos. La práctica es sencilla pero profunda. Antes de hablar, respira y cuenta mentalmente hasta 3. Aprovecha ese lapso para evaluar si lo que vas a decir aporta valor, si puede ser malinterpretado o si es mejor callar. Al principio parece un ejercicio artificial,
pero con el tiempo se vuelve natural. Descubrirás que muchos impulsos de respuesta son innecesarios. Esta pausa cultiva la prudencia y la autoconciencia, virtudes esenciales para la vida estoica. Quinto, silencio frente a la ira. Desarmar al otro. Pocas situaciones prueban nuestra capacidad de autocontrol como una discusión acalorada. La tendencia habitual es subir el tono, defender nuestro ego y devolver cada ataque con otro mayor. Los estoicos comparaban la ira con una locura temporal porque anula nuestra capacidad de razonar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda: no tienes que convertir esto en algo, no tiene por qué alterarte. Es decir, ante una provocación, podemos elegir no alimentar el conflicto. La estrategia estoica para estas situaciones es usar el silencio como escudo. En lugar de igualar el tono airado de la otra persona, mantén la calma y guarda silencio. Tal como un torero esquiva al toro, evita enfrentar la ira de frente. Este gesto sorprende a quien está enfadado, desactiva su impulso y le muestra que no te dejas arrastrar por las emociones. Cuando finalmente respondas, hazlo de manera medida, centrada en hechos y sin sarcasmo. Esta respuesta prudente puede convertir una pelea en un diálogo productivo. Recuerda además que lo que perturba no son los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Podemos sentirnos heridos por un comentario, pero al analizarlo con serenidad, quizás descubramos que no merecía tanta atención. El silencio nos da el tiempo necesario para revisar nuestras impresiones y responder de forma constructiva. 6. Conversaciones significativas. Calidad sobre cantidad. Hoy se valora la habilidad de hablar en público, pero poco se habla de la virtud de callar. Epicteto insistía en que el silencio debía ser nuestro estado habitual y que, cuando habláramos, debía ser breve y con propósito. Esta orientación contrasta con la obsesión moderna por llenar cada silencio con comentarios sobre el clima, el deporte o las redes. ¿Qué perderíamos si elimináramos estas palabras superfluas? Posiblemente nada. Quizás incluso ganaríamos profundidad. La propuesta es simple. Evita los temas triviales que surgen en todas partes: deportes, chismes, preferencias gastronómicas. Y, sobre todo, evita hablar sobre otras personas, ya sea para criticarlas, elogiarlas o compararlas. Cuando un estoico conversa, busca elevar la conversación. Puede plantear preguntas filosóficas, reflexionar sobre la virtud o escuchar activamente a quien tenga algo significativo que decir. En la práctica, esto significa que si estás rodeado de gente que comenta banalidades, no necesitas competir por atención. Puedes intervenir para redirigir la conversación hacia un tema más enriquecedor, o, si eso no es posible, simplemente permanecer en silencio. Esta actitud puede incomodar al principio, pero con el tiempo notarás que tu presencia adquiere peso. Las personas se darán cuenta de que cuando hablas, tus palabras tienen sustancia. La calidad de nuestras palabras importa más que la cantidad. Como escribió Séneca, la vida se mide por su calidad, no por su duración. Aplica este principio al lenguaje. No es la cantidad de palabras lo que importa, sino el valor que aportan. Séptima premeditatio malorum, y el miedo a hablar. Muchos temen hablar en público más que a la muerte. Los estudios citados en el Daily Stoic señalan que desde 2013 las encuestas ubican el miedo a hablar ante un auditorio por encima del miedo a morir. Este temor paraliza a quienes creen que un fallo verbal los hará perder dignidad.
Sin embargo, los estoicos tenían una técnica para enfrentar esos miedos, la premeditatio malorum, o premeditación de los males. La práctica consiste en visualizar con detalle los peores escenarios posibles, olvidar las palabras durante una presentación, ser ignorado en una reunión o que tu intervención resulte poco relevante. Esta visualización prepara tu mente para afrontar la realidad. Si puedes enfrentarte a esas imágenes en tu mente, cuando surjan en la vida real, tendrás recursos para gestionarlas. Es un tipo de terapia de exposición mental. Al imaginar tus miedos, reduces su poder y te vuelves más resiliente. Al igual que en el ejercicio de visualización negativa, recuerda que la vergüenza de un error en público es momentánea. Pasado un día, casi nadie recordará el incidente. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Con frecuencia descubrirás que el verdadero miedo proviene de tu ego y no de una amenaza real. El estoico distingue entre hablar por ego, para impresionar o imponerse, y hablar por virtud, para contribuir o ayudar. Si eliges lo segundo, la vergüenza desaparece y hablas con serenidad. 8. 10 hábitos para hablar menos y atraer más. Dominar el silencio es un arte que requiere práctica constante. A continuación te propongo 10 hábitos inspirados en la filosofía estoica para cultivar la virtud de hablar menos y atraer más. Primero, practica la autoobservación diaria. Cada mañana, dedica unos minutos a observar tus pensamientos y emociones. Pregúntate, ¿qué conversaciones tengo hoy? ¿Dependen de mí? ¿O puedo decidir callar? Esta reflexión te ayuda a anticipar situaciones y a recordar que tus palabras están bajo tu control. 2. Establece una intención de silencio. Antes de interactuar, fija la intención de escuchar más de lo que hablas. Repítete mentalmente, hoy quiero escuchar el doble de lo que hablo. Esta intención te mantendrá atento a tu comportamiento y reforzará el consejo de Zenón. Tercero, haz pausas antes de responder. Practica contar hasta 3 antes de contestar a alguien. Aprovecha ese breve espacio para examinar tus impulsos y decidir si tu respuesta es necesaria o si un silencio sería más sabio. Cuarta, limita las conversaciones triviales. Si te encuentras hablando de temas repetitivos o chismes, procura guiar la conversación hacia algo más profundo, o retírate con cortesía. Siguiendo el consejo de Epicteto, evita hablar de personas y enfócate en ideas. 5. Mantén un diario del silencio. Al final del día, reflexiona sobre cuándo hablaste por impulso y cuándo escuchaste activamente. Anota cómo te sentiste en cada situación y qué podrías mejorar. Este registro te permitirá ver tu progreso y hacer ajustes. 6. Practica la gratitud verbal. Cuando sea momento de hablar de tus logros, menciona siempre a quienes te ayudaron. Un reconocimiento sincero nutre las relaciones y te protege del ego. 7. Aplica la técnica de la silla vacía. Antes de entrar a una reunión importante, imagina una silla vacía representando a tu ego. Visualiza dejar allí tus deseos de impresionar y entrar ligero, dispuesto a escuchar y a contribuir solo cuando sea necesario. Este ejercicio te ayuda a hablar desde la humildad y no desde la vanidad. 8. Exposición al silencio incómodo. Practica permanecer callado en momentos en que normalmente llenarías el espacio con palabras. Por ejemplo, en una comida con amigos, escucha sin sentir la obligación de comentar cada idea. Con el tiempo, te sentirás cómodo con los silencios y notarás que los otros se relajan y se expresan más profundamente.
9. Meditación sobre la muerte. Memento mori. Recuerda que el tiempo y el aliento son finitos. ¿Quieres gastarlos en palabras vacías o en frases significativas? Contemplar la fragilidad de la vida te anima a elegir tus palabras con mayor cuidado. Decima. Premeditatio malorum. Practica la visualización negativa no solo para superar el miedo a hablar, sino para prepararte ante las consecuencias de hablar demasiado. Imagina que tus palabras son malinterpretadas o que ofenden a alguien. ¿Qué harías? Este ejercicio te enseñará a medir tus palabras y a elegir el silencio cuando sea prudente. Al convertir estos hábitos en rutinas, notarás cambios profundos. Tu voz tendrá más peso. Los demás se abrirán contigo porque se sentirán escuchados y tu presencia se volverá magnética. Hablar menos no significa desaparecer, sino elevar la calidad de tus intervenciones. 9 ejercicios prácticos para cultivar el silencio. Además de los hábitos mencionados, hay ejercicios concretos que te ayudarán a incorporar el silencio en tu vida diaria. Diario de escucha. Escribe cada noche una escena en la que escuchaste sin interrumpir. Describe cómo se sintió la otra persona y cómo te sentiste tú. Este ejercicio refuerza la idea de que escuchar transforma relaciones. Ayuno de palabras. Elige un día o unas horas para hablar solo lo estrictamente necesario. Observa cómo se intensifican tus sentidos. Notarás más detalles, voces, sonidos. Este mini retiro fortalece tu autocontrol y te muestra la diferencia entre el silencio voluntario y el silencio impuesto. Observación de conversaciones. Como Milton Erickson, quien a causa de la polio quedó temporalmente mudo y aprendió a leer expresiones faciales, dedica tiempo a observar interacciones ajenas. Sin juzgar, nota cómo la gente usa las palabras, cuándo se pisan y cuándo se escuchan. Este ejercicio te enseñará a distinguir entre una conversación real y una competición de egos. Responder con preguntas. Cuando alguien te cuente un problema, en lugar de ofrecer consejos, formula preguntas abiertas que lo animen a explorar su propio pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo te hace sentir eso? O ¿qué opciones se te ocurren? Esto demuestra interés genuino y evita que monopolices la conversación. Ritual de cierre. Al final de cada interacción importante, agradece internamente la oportunidad de escuchar. Esta gratitud silenciosa refuerza tu compromiso con la modestia y la atención. Conclusiones y llamada a la acción. Hemos recorrido el mundo del silencio estoico, desde los consejos de Zenón, Epicteto y Marco Aurelio, hasta las recomendaciones modernas sobre escucha activa y premeditación de los males. Aprendimos que el silencio no es ausencia de comunicación, sino una herramienta para la comprensión, la humildad y el autocontrol. Descubrimos que las palabras pueden ser bálsamo o veneno, y que es responsabilidad nuestra usarlas sabiamente. Vimos que practicar la gratitud en lugar de la autopromoción nos hace más humanos, y que contar hasta 3 antes de responder nos ayuda a evitar daños innecesarios. Aprendimos también a usar el silencio para desarmar la ira y para enriquecer las conversaciones. El estoicismo nos invita a ver la vida como un camino de mejoramiento moral. Hablar menos y escuchar más es una manifestación concreta de ese compromiso. Te invito a comenzar hoy mismo. Selecciona uno de los hábitos o ejercicios propuestos y ponlo en práctica. Observa cómo cambia tu forma de relacionarte y cómo con el tiempo tu presencia se vuelve más atractiva y respetada. Recuerda las palabras de Epicteto. Sé silencioso
la mayor parte del tiempo o pronuncia solo las observaciones más necesarias. Y de Zenón, tenemos 2 orejas y una boca, por lo tanto debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el arte del silencio. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. El silencio, bien empleado, puede cambiar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Habla menos, atrae más y mantente fiel a tu verdadera naturaleza.